La mayoría de las personas cree que primero debe sentir ganas para actuar. Espera una señal interna, una chispa, un impulso emocional que la empuje a moverse. Espera motivación. Nietzsche habría considerado esta idea una de las mayores mentiras de la modernidad. No porque sea ingenua, sino porque es profundamente debilitante. Cuando esperas deseo antes de actuar, ya has cedido el control. Has colocado tu voluntad por debajo de tu comodidad. Y en ese momento, tu cerebro aprende una lección peligrosa. Solo se mueve cuando todo es fácil. Aquí empieza el problema real. No es que tu cerebro no quiera hacer cosas difíciles. Es que has sido entrenado para no quererlas. Cada vez que evitas el esfuerzo esperando sentirte preparado, refuerzas una asociación silenciosa. Lo difícil es opcional, lo incómodo es evitable, el dolor es una señal para retroceder. Con el tiempo, esa asociación se convierte en identidad. Empiezas a verte como alguien que no tiene ganas, cuando en realidad te has convertido en alguien que nunca se obliga. Nietzsche atacó esta mentalidad de raíz. Para él, el deseo no era el origen de la acción, sino su consecuencia. No actúas porque deseas. Deseas porque actúas. El cuerpo y la mente no siguen ideas abstractas, siguen hechos repetidos. Si tu vida está construida sobre evitar lo difícil, tu cerebro aprende a desear solo lo que no exige nada. Y cuanto más alimentas ese patrón, más débil se vuelve tu impulso interno. La cultura moderna refuerza este error constantemente. Se glorifica la motivación, la inspiración, el cuando me sienta listo. Pero Nietzsche no hablaba al hombre cómodo, hablaba al hombre que se construye. Y ese hombre entiende algo esencial. La voluntad no se descubre, se forja. No aparece mágicamente. Se entrena mediante fricción constante. Sin resistencia, no hay dirección. Sin imposición, no hay carácter. Cuando observas a alguien que parece disfrutar de lo difícil, no estás viendo un talento especial. Estás viendo el resultado de un condicionamiento prolongado. Esa persona no espera deseo. Actúa primero. Su cerebro, enfrentado repetidamente al esfuerzo, ha tenido que adaptarse. Y el cerebro siempre se adapta a lo que se repite. Si la acción dura es constante, la mente deja de resistirse. Lo que antes parecía insoportable se vuelve normal. Y lo que se vuelve normal empieza a ser deseado. Este es el punto que la mayoría no quiere aceptar. El cerebro no distingue entre lo que dices querer y lo que haces. Solo registra patrones. Si cada día eliges lo fácil, tu cerebro concluye que ese es el camino correcto. Si cada día te impones una tarea difícil, incluso sin ganas, tu cerebro aprende otra cosa, que la dificultad no es una amenaza, sino un territorio habitual. El deseo cambia después, nunca antes. Nietzsche entendió que esperar motivación es una forma refinada de nihilismo. Es renunciar a la creación de uno mismo. Es vivir como reacción, no como causa. Por eso su filosofía no busca consolar, sino endurecer. Te obliga a mirar una verdad incómoda. Si hoy no deseas lo difícil, es porque no has construido un sistema de acción que lo exija. Este primer quiebre es fundamental. Mientras sigas creyendo que el deseo debe aparecer para actuar, seguirás atrapado en un ciclo de pasividad elegante. El verdadero cambio empieza cuando aceptas que la acción es anterior al deseo, que la disciplina precede al placer, y que el cerebro solo aprende a querer aquello lo que no se le permite escapar. Aquí se establece la base. En el siguiente paso, Nietzsche va más allá y revela que fuerza interna permite sostener esta imposición constante, la voluntad de poder, y cómo usarla para reprogramar lo que tu cerebro busca de manera natural. Una vez que comprendes que la acción viene antes del deseo, aparece la pregunta inevitable. ¿Qué fuerza permite sostener esa acción cuando no hay ganas? Cuando el cuerpo se resiste, la mente busca excusas. Para Nietzsche, la respuesta no es la motivación ni la disciplina entendida como moral. Es algo más profundo y más peligroso, la voluntad de poder. No como ansia de dominar a otros, sino como impulso biológico de expansión, superación y afirmación de uno mismo frente a la resistencia. La voluntad de poder no busca comodidad, busca intensidad. El error moderno ha sido confundir bienestar con plenitud. El cerebro humano no está diseñado para permanecer estable, sino para crecer. Cuando no encuentra resistencia externa, se debilita internamente. Por eso, cuando todo es fácil, aparece el vacío. No porque falte placer, sino porque falta fricción. Nietzsche entendió que el sufrimiento no es un fallo del sistema, sino el estímulo que activa la transformación. Aquí ocurre algo clave a nivel psicológico. El cerebro interpreta la resistencia de dos formas posibles, como amenaza o como desafío. La diferencia no está en la dificultad en sí,
sino en la exposición repetida. Si cada vez que algo cuesta abandonas, tu cerebro registra que el esfuerzo es peligroso. Si, por el contrario, te obligas a atravesarlo, aunque sea con incomodidad, el cerebro empieza a reinterpretar la señal. Lo que antes generaba rechazo empieza a generar alerta y luego interés. Este es el primer paso para que nazca el deseo por lo difícil. La voluntad de poder se entrena como un músculo. No aparece en grandes gestos heroicos, sino en enfrentamientos pequeños y constantes contra la resistencia diaria. Nietzsche no hablaba de sacrificios épicos, sino de una postura vital, buscar voluntariamente aquello que exige más de ti. Cada vez que eliges el camino más empinado, refuerzas una identidad interna. Tu cerebro empieza a asociar esfuerzo con autoafirmación, no con castigo, sino con expansión. Este punto es fundamental. El cerebro no desea el dolor por sí mismo, pero sí desea la sensación de aumento de poder que viene después de atravesarlo. Cuando superas una tarea difícil, aunque sea mínima, se produce una reorganización interna. Aparece una sensación silenciosa de dominio, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Nietzsche veía en esto la base del individuo fuerte, alguien que no huye del esfuerzo porque ha aprendido que ahí reside su crecimiento. Con el tiempo, este patrón crea una inversión psicológica. Lo fácil empieza a resultar sospechoso. La comodidad prolongada genera inquietud. El cerebro, acostumbrado a la expansión, siente que algo falta cuando no hay desafío. Este es el momento en que lo difícil deja de ser una obligación y empieza a convertirse en una necesidad. No porque sea agradable, sino porque es coherente con la identidad que se ha construido. La voluntad de poder no se activa mediante discursos internos ni frases motivacionales. Se activa mediante exposición, mediante fricción repetida, mediante decisiones que contradicen la inercia. Cada vez que eliges lo difícil, refuerzas un circuito. Cada vez que huyes, lo debilitas. El cerebro no juzga, solo aprende. Y aprende rápido. Nietzsche entendió que quien no se impone resistencia termina buscándola en forma de sufrimiento innecesario. Por eso elige conscientemente el esfuerzo. No para castigarse, sino para evitar la decadencia. El individuo que entrena su voluntad de poder no espera sentirse fuerte. Actúa hasta volverse fuerte. Y en ese proceso, su cerebro aprende a desear exactamente aquello que antes evitaba. Este segundo paso consolida la base. Ya no se trata solo de actuar antes de desear, sino de comprender qué fuerza interna sostiene esa acción. En el siguiente tópico, entraremos en el método más incómodo y efectivo. Imponer disciplina sin negociación, incluso cuando la mente se revela. Llegados a este punto, la teoría ya no basta. Nietzsche nunca fue un filósofo para espectadores. Fue un pensador para individuos dispuestos a imponerse forma. Y aquí aparece el método más incómodo de todos: actuar sin negociar con la mente. La mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino porque convierte cada acción difícil en un debate interno. Cuando discutes con tu cerebro, ya has perdido. El cerebro no busca verdad ni crecimiento, busca ahorro de energía. Siempre tendrá un argumento convincente para evitar el esfuerzo. Nietzsche comprendió algo esencial. La mente debe ser tratada como una fuerza a domesticar, no como una autoridad a obedecer. Quien espera motivación antes de actuar está subordinado a sus estados internos. Quien impone disciplina crea jerarquía interior. Y sin jerarquía, no hay dirección. La disciplina, en este sentido, no es una virtud moral, sino un acto de soberanía sobre uno mismo. El método es brutal porque va contra el impulso natural. Consiste en ejecutar la acción difícil sin evaluar cómo te sientes. No se pregunta si hay ganas, energía o claridad. Se ejecuta. Al principio, el cerebro interpreta esto como una amenaza. Aparecen resistencia, incomodidad, sabotaje interno. Pero ese momento es precisamente el punto de inflexión. Cada vez que actúas a pesar de esa resistencia, envías un mensaje claro. La decisión no depende del estado emocional. El cerebro aprende rápido cuando se enfrenta a hechos innegociables. Si cada día te obligas a realizar una tarea difícil a la misma hora, sin excepción, ocurre algo profundo. La mente deja de gastar energía en discutir. La resistencia inicial se reduce, no porque la tarea sea más fácil, sino porque la negociación ha sido eliminada. La disciplina crea previsibilidad y la previsibilidad reduce el conflicto interno. Nietzsche veía en este proceso la creación del propio código. No seguir reglas externas, sino imponer reglas personales con una dureza selectiva. No se trata de llenarse de obligaciones, sino de elegir pocas acciones difíciles y volverlas ineludibles.
Cuando algo se vuelve ineludible, el cerebro deja de resistirse. Lo acepta como parte del entorno. Y lo que se acepta de forma prolongada termina siendo integrado. Aquí sucede algo que muchos no esperan. Con el tiempo, la acción forzada empieza a generar una extraña forma de satisfacción. No placer inmediato, sino una sensación de orden interno. El cerebro comienza a asociar la disciplina con estabilidad. Lo difícil deja de sentirse como una amenaza caótica y pasa a percibirse como estructura. Este cambio es silencioso, pero decisivo. La motivación empieza a aparecer después, como efecto secundario, nunca como causa. Este método exige una renuncia clara, abandonar la idea de que debes sentirte bien para actuar. Nietzsche habría considerado esa expectativa una forma de decadencia. El individuo fuerte actúa porque ha decidido actuar, no porque se sienta inspirado. La inspiración es un lujo para quien ya ha construido carácter. Antes de eso, es una trampa. Imponer disciplina sin negociación transforma la relación con uno mismo. Ya no te percibes como alguien que intenta, sino como alguien que ejecuta. Esa identidad cambia la forma en que el cerebro percibe la dificultad. Lo difícil deja de ser una excepción y se convierte en norma. Y cuando algo es norma, deja de generar fricción constante. Este tercer paso es el más temido porque expone una verdad incómoda. Nadie va a rescatarte de tu propia resistencia. O te impones forma, o tu inercia lo hará por ti. Nietzsche eligió lo primero, y entendió que solo a través de esta imposición inicial se puede acceder a algo más elevado. No solo soportar lo difícil, sino aprender a desearlo. Cómo transformar esta disciplina dura en una aceptación activa del destino, hasta el punto en que el cerebro deja de luchar y empieza a abrazar lo que antes rechazaba. Después de imponer acción sin deseo y disciplina sin negociación, queda un obstáculo final: la resistencia emocional persistente. Incluso cuando actúas, incluso cuando cumples, algo dentro de ti sigue oponiéndose. Es una fricción silenciosa, una sensación de estar yendo contracorriente. Aquí es donde Nietzsche introduce uno de sus conceptos más radicales y malentendidos: amor fati. No como aceptación pasiva, sino como afirmación activa de todo lo que ocurre, especialmente de lo difícil. El amor fati no consiste en soportar el destino, sino en elegirlo. Y esta distinción lo cambia todo. El cerebro reacciona de forma distinta cuando cree que algo le ha sido impuesto que cuando interpreta que ha sido elegido. Mientras percibas la dificultad como una carga externa, la resistencia continuará. Pero cuando decides interiormente que esa dificultad es parte de tu camino, el conflicto empieza a disolverse. Nietzsche entendió que el sufrimiento se vuelve corrosivo cuando se vive como injusticia. En cambio, cuando se vive como expresión de la propia voluntad, se transforma en combustible. El cerebro deja de gastar energía en protestar y comienza a adaptarse. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no tiene sentido luchar contra algo que se ha integrado en la identidad. Aquí ocurre una reprogramación profunda. El cerebro no solo aprende a tolerar lo difícil, aprende a anticiparlo. Y cuando algo es anticipado conscientemente, pierde gran parte de su poder paralizante. El amor fati no elimina la incomodidad, pero elimina la sorpresa. Y la sorpresa es lo que más agota a la mente. Cuando sabes que el esfuerzo forma parte de quien eres, deja de sentirse como una amenaza ocasional y pasa a ser un elemento estable del entorno. Este cambio exige un acto mental concreto: dejar de imaginar escenarios alternativos donde todo sería más fácil. Cada vez que fantaseas con una vida sin fricción, refuerzas la idea de que la actual es un error. Nietzsche corta de raíz esa comparación. No hay otro camino. No hay versión ideal sin dificultad. Hay solo este devenir y la fuerza con la que decides afirmarlo. Cuando el cerebro deja de comparar, empieza a sentarse. La resistencia disminuye no por habituación mecánica, sino por coherencia interna. Lo difícil encaja con la narrativa personal. Ya no es algo que ocurre a pesar de ti, sino a través de ti. Este matiz es crucial. El individuo que practica el amor fati no se victimiza ni se endurece por resentimiento. Se endurece por elección. Con el tiempo, esta postura genera una inversión emocional. El cerebro comienza a asociar lo difícil con sentido. No con placer, sino con dirección. Y el ser humano soporta casi cualquier carga cuando percibe que tiene sentido. Nietzsche lo sabía. Por eso su filosofía no promete alivio, promete alineación. Cuando tus acciones, tus valores y tus dificultades apuntan en la misma dirección, la fricción se vuelve soportable, incluso deseable. En este punto, la mente deja de luchar contra la disciplina impuesta en el tópico anterior. La disciplina ya no se siente como violencia interna,
sino como expresión natural de quién eres. El cerebro, al no encontrar contradicción, reduce su sabotaje. Aparece una calma extraña. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no estás dividido contra ti mismo. El amor fati es el momento en que lo difícil deja de ser un medio y se convierte en identidad. Ya no haces cosas duras para obtener algo después. Las haces porque son coherentes con la forma de vida que has elegido. Y cuando esa coherencia se consolida, el deseo aparece de manera espontánea. No como impulso emocional, sino como inclinación estable hacia el desafío. El tipo de persona que emerge cuando el cerebro ha sido entrenado para buscar dificultad y porque ese individuo ya no necesita motivación para avanzar. Después de atravesar este proceso, ocurre algo que desde fuera parece extraño. La persona ya no habla de ganas, ni de motivación, ni de estados de ánimo. No porque se haya vuelto fría o insensible, sino porque esas categorías han dejado de gobernar su conducta. El cerebro ha sido reentrenado. Ya no busca comodidad como prioridad. Busca coherencia, desafío y expansión. Y cuando eso ocurre, la motivación deja de ser necesaria. Nietzsche nunca propuso un ideal de felicidad tranquila. Propuso un tipo de ser humano capaz de sostener tensión sin quebrarse. El resultado de forzar al cerebro a desear lo difícil no es una vida sin esfuerzo, sino una vida sin fricción interna innecesaria. La diferencia es sutil pero decisiva. Antes, cada acción exigente generaba debate, resistencia, desgaste. Ahora, la acción surge casi automáticamente porque encaja con la identidad construida. Este individuo ya no se pregunta si algo es difícil. Se pregunta si lo expande. La dificultad, por sí sola, ha dejado de ser un problema. De hecho, la ausencia prolongada de dificultad empieza a generar inquietud. El cerebro, acostumbrado a crecer bajo presión, percibe la comodidad constante como estancamiento. Y el estancamiento, para quien ha desarrollado voluntad de poder, resulta insoportable. Aquí se completa la inversión psicológica. Lo que antes se evitaba ahora se busca, no por masoquismo, sino por necesidad interna. El desafío se convierte en alimento, el esfuerzo en confirmación. Cada tarea difícil refuerza la sensación de estar vivo de forma activa, no pasiva. Nietzsche veía en esto la diferencia entre el hombre reactivo y el creador. El primero responde a estímulos, el segundo impone forma. Esta persona ya no necesita motivación porque no depende de impulsos pasajeros. Su conducta no está anclada a cómo se siente hoy, sino a quién ha decidido ser. El cerebro, al recibir señales claras y consistentes, deja de sabotear. Ya no intenta protegerte del esfuerzo, porque ha aprendido que el esfuerzo no te destruye, te define. Hay una consecuencia silenciosa pero poderosa en todo esto. La autoconfianza deja de basarse en palabras o resultados externos. Surge de la repetición interna de una verdad simple. Hago lo que es difícil porque puedo sostenerlo. Esa certeza no se discute. Se encarna, y cuando se encarna, cambia la forma en que enfrentas cualquier situación futura. Nietzsche entendió que el mayor peligro para el ser humano no es el sufrimiento, sino la pérdida de tensión. Una vida sin desafío se vuelve blanda, reactiva, dependiente. En cambio, una vida construida alrededor de lo difícil genera individuos que no necesitan que el mundo sea favorable para avanzar. Avanzan porque avanzar es su forma natural de existir. Este es el punto final del proceso. No has eliminado la resistencia del mundo. Has eliminado la resistencia dentro de ti. Y cuando eso ocurre, lo externo pierde poder. Las circunstancias dejan de dictar tu ritmo. La dificultad deja de intimidar. El esfuerzo deja de negociarse. El cerebro, finalmente, ha aprendido la lección más dura y más liberadora. Lo que te exige es lo que te pertenece. No huyes de ello. No lo toleras. Lo eliges. Y en esa elección constante se forja un tipo de persona que no espera señales, no pide permiso y no necesita motivación. Porque ya no persigue lo fácil. Porque ya no vive para evitar el dolor. Porque ha entendido, como Nietzsche, que solo quien se enfrenta a lo difícil una y otra vez, termina convirtiéndose en alguien que no puede vivir de otra manera.